Uno de los retos que el creyente más experimenta en su caminata de crecimiento espiritual es cómo puede mantener esa higiene del pensamiento, esa higiene de su vida afectiva o emocional. Y por ende, el adversario, Satanás, conociendo que no tiene ninguna potestad para poder, ¿verdad?, en alguna forma crear controversia contra el posicionamiento del creyente y su relación con Dios, lo que busca entonces es cómo debilitar esa relación, cómo sabotearla, cómo en alguna manera degradarla a través de unas puertas o puertas a través del alma del creyente, de la persona. Por eso es que hablé de las heridas emocionales como puertas, cómo dan acceso al enemigo. Así que las heridas emocionales no son otra cosa, estas experiencias y transacciones donde el creyente no ha tenido la oportunidad de cerrar el capítulo, como a través del perdón, a través, ¿verdad?, de devolver el mal con bien en abierta obediencia a Dios. La consecuencia es, al dejar la controversia sin clausura, sin cierre, comienza el proceso de contaminación emocional. Por ejemplo, cuando a mí me hieren con rechazo, heridas, culpa, traición, eso muchas veces produce en el creyente estados emocionales de alteración, estados de agresividad. Hace a la persona muy vulnerable al desaliento, al desánimo, o en muchos casos, en vez de poder caminar y andar en el espíritu, se va a ver tentado a caminar en lo que San Pablo describe en la carne o en su estado emocional. Por ejemplo, doy ejemplo de la amargura. Una persona que no trabaja ni cierra puertas a través del perdón por las heridas que ha sufrido, se hace vulnerable a lo que se llama la amargura, la raíz de amargura. Entonces el enemigo encuentra esta transacción como puerta legal para poder oprimir al creyente. O sea, no es que el enemigo pueda tomar posesión de la vida del creyente, pero sí tiene la oportunidad de atormentar, infligir angustia, sabotear el crecimiento espiritual de esa persona. Y por eso es que en el día de hoy usted ve tantas millones de personas que son creyentes en el Señor, pero viviendo vidas en miseria emocional, miseria existencial, algunos deprimidos, atormentados. ¿Por qué? No solamente están experimentando un reto a nivel emocional, hay una opresión satánica operando en ellos. Y es por eso que el enemigo lo que busca es cómo inflamar las reacciones de manera exagerada en la persona, cómo llevar a la persona a que rompa relaciones claves en su vida, o cómo activar pensamientos, ¿verdad?, destructivos, como el suicidio, pensamientos lujuriosos, pensamientos negativos, pensamientos de venganza, o pensamientos de impulsos. O por el otro lado, la persona, al ir perdiendo esa seguridad en su identidad y posicionamiento en Dios, es dominada por el miedo. Y es por eso que hoy en día tú ves muchas personas dominadas por la ansiedad. La ansiedad es una controversia que aún el mismo Cristo en su prédica fue bien enfático de combatirla, porque la ansiedad no es otra cosa que el miedo como emoción básica comienza a dominar el funcionamiento de la persona, comienza a dominar lo que son las cogniciones de la persona y lo lleva a un estado de incredulidad. La ansiedad es miedo. La ansiedad es un estado de incredulidad, es un estado de parálisis a nivel del pensamiento. Una parálisis que produce también ¿verdad?, sabotaje en el crecimiento espiritual. Y es por eso que tú vas a ver muchas personas que sufren de ansiedad, continuamente están a la merced de la confusión y el engaño, que son los terrenos principales donde Satanás opera para sabotear ese crecimiento. Así que el enemigo, a través de estas puertas, que son, como mencioné, puertas emocionales, y por eso es tan importante la higiene del corazón, puede entonces afligir la vida del creyente o frustrar su crecimiento. Y aquí es donde es bien importante el posicionamiento del creyente. La mejor arma para poder cerrar las puertas es la obediencia. Y la obediencia no solamente incluye, ¿verdad?, poder obedecer la palabra, sino también ser obediente a tu posición en Cristo. Recuerde,
Satanás busca atormentar la vida de la persona de manera legal. Por ejemplo, la desobediencia, la incredulidad, el pecado son puertas abiertas que Satanás recurre inmediatamente a la presencia de Dios. Mira, este creyente no está en obediencia hacia ti. Tengo permiso legal para afligirlo, aunque él es tuyo y es propiedad tuya. Tengo maneras y puertas y acceso para oprimirle, atormentarle y sabotearle. Así es que la justificación no es otra cosa, el acto el cual Dios me declara y te declara a ti justo. No por tu justicia, no por tu santidad, sino por la obra de Cristo. Así que es bien importante que los creyentes entiendan que, como dice Romanos capítulo 5, verso 18, que como el pecado entró por un solo hombre, y así todos hemos sido constituidos pecadores, de la misma manera, a través de la justicia de Cristo, la relación de la redención, también hemos sido declarados justos delante de Dios por ese solo hombre, que es Cristo. Así que es bien importante que usted tenga bien claro en esta hora que la posición tuya y mía en Cristo es perfecta, porque Dios no te ve a ti ni a mí, ve a Cristo en tu persona y en mi persona. Y es por eso que para la mente y los ojos de Dios, el creyente está limpio como Cristo está limpio. Y es por eso que la justicia de Cristo es imputada a tu persona y a mi persona. Y es por eso que es tan importante que en su caminata espiritual usted camine en sintonía, en armonía, en la obediencia al Señor. Entonces, doctor, wow, usted ha mencionado algo súper importante. Yo me quiero ir más allá porque cuando uno camina en nuestra cotidianidad, uno nota que tiene algún tipo de disfuncionalidad emocional, conductual, y uno recurre al profesional, obviamente, como ustedes, en psicología. Más allá de eso, cuando ya pasan las terapias y ustedes recomiendan entonces la intervención a nivel psiquiátrico. Pero cuando nosotros llevamos esto al liderazgo y nosotros estamos precisamente ya designados para trabajar con personas, asumiendo el rol ministerial, en muchas ocasiones pudiéramos estar caminando con algún tipo de disfuncionalidad emocional, la cual responde a una herida no trabajada. Y esto, le pregunto entonces, ya aquí estamos siendo de alguna forma atormentados en muchas de las ocasiones, porque la herida va a tratar de ser incrementada por lo que usted nos trae. El enemigo va a continuar echándole leña a eso para que tú sigas sintiendo el rechazo, para que la herida se mantenga viva y latente y puedas continuar viviendo de forma errática. Quiere decir que entonces mi función ministerial, aunque yo sienta que puedo estar siendo efectiva por algunos pseudo resultados positivos, a lo mejor está siendo limitada. El plan de Dios va más allá y esto está siendo limitado porque yo no he atendido una herida, la cual está de forma cíclica. Entonces, correcto, es lo que precisamente estaba advirtiendo. Hay millones, no miles, millones de creyentes que tienen el regalo de la vida eterna, tienen una relación con Dios, inclusive tienen el bautismo del Espíritu Santo, pero viven vidas en miseria. Es como si no les ha alumbrado la luz del Señor. Muchas veces está más relacionado porque están siendo afligidos y oprimidos por el enemigo, porque esa es la función principal del adversario. Por eso es que Corintios, la segunda carta de Corintios, nos advierte que no ignoramos sus maquinaciones. Y es por eso que es tan importante que el creyente, en un acto de obediencia, en un acto de fe, se posicione en su verdadera identidad, que es en Cristo. Usted no enfrenta al enemigo, usted no maneja los retos de vida, usted no maneja las controversias del alma en su propia justicia ni en su propia eficacia. Lo hace como un acto de obediencia, porque el Espíritu Santo te potencializa para ese crecimiento, te potencializa para que camines en ese poder, en esa autoridad, en esa santidad, o más bien en esa higiene. De la misma manera, cuando yo no descanso en esa provisión, abro la puerta al pecado o abro la puerta a la desobediencia, el enemigo también potencializa ese declive en la vida del creyente, en la vida de la persona. Y es por eso que en la iglesia, en la vida del creyente, es tan importante lo que es la batalla espiritual, va unida
a lo que es la dimensión de la salud mental, a la salud psicológica. Es imposible poder separarlo. Este mismo servicio o ministerio, si se le puede llamar así, que yo llevo a cabo es totalmente inútil si yo, como especialista de la salud emocional de un individuo, ignoro la dimensión espiritual, porque solamente estoy cosméticamente atacando el problema, no lo estoy atacando a la raíz de la controversia. ¿Esta situación pudiera ser cíclica o tener algún grado de intermitencia, y en el tiempo en que esto está silenciado, digo yo, por parte del enemigo, y que no siento que se está abonando, yo pudiera decir, pues mira, que esto es un indicador de que yo estoy bien, yo creo que eso ya yo lo resolví, y entonces descansar en eso porque está siendo cíclico o intermitente? Excelente planteamiento. Para darte testimonio, muchos pacientes, ¿verdad?, que han estado recibiendo, ¿verdad?, algún tipo de apoyo a través de la terapia, encontramos que muchos de ellos han superado la herida del rechazo, la herida de la amargura, por ejemplo, para luego descubrir que en el momento de ministrar la parte espiritual, lo que se llamaría la higiene del alma o liberación, descubrimos que han estado contaminados. O sea, como tú muy bien mencionaste, Geraldo, esos espíritus adversariales han estado silentes, esperando. Acuérdate, estamos lidiando con seres muy inteligentes, personalidades que son milenarias, viven miles de años, y lo que están esperando es el momento próximo de la vulnerabilidad para seguir atormentando al creyente. Operan mucho en el clandestinaje. Mientras más se le ignore, mientras menos se le confronte, más cómodos ellos operan, porque necesitan un cuerpo para sentirse cómodos. Y es por eso que el creyente siempre tiene que evaluar en su proceso de crecimiento y de proceso de sanidad qué puertas abiertas ha dejado al enemigo. Por ejemplo, la falta de perdón, lo que es el resentimiento, lo que es el miedo, la ausencia de fe. Muchas veces hay espíritus que atormentan creyentes, que potencializan esta controversia. Así que, finalmente, para cerrar esa puerta, el aspecto de liberación es muy útil. No es lo que resuelve la controversia, porque la puerta que se abrió me toca a mí cerrarlo. O sea, mi obediencia es lo que mantiene la liberación o la sanidad de manera permanente. El enemigo lo único que hace es potencializar de manera peor la crisis que estoy sufriendo, y es por eso que el creyente tiene que aprender a hacer batalla espiritual, tiene que aprender a cómo caminar en la fe y en la identidad de Cristo, lo cual en muchas iglesias no se enseña, no se educa, no se promueve, no se patrocina, y es por eso que lamentablemente tenemos tantos creyentes muy sufridos, muy enfermos del alma, muy angustiados y, peor aún, oprimidos por el diablo, que fue el ministerio principal que Cristo vino a establecer. Quiere decir que, y precisamente qué bueno, doctor, que trae este tema, y finalizando ya el 2025, y debemos nosotros encaminar gestiones por beneficio propio, más que todo, para poder funcionar correctamente, simplemente como individuo, y más allá de eso, ¿verdad?, como líder, si es que nos toca funcionar en ese sentido. ¿Cómo pudiéramos trabajar dentro de este aspecto, dentro de este marco de lo que es estas heridas emocionales que están dando acceso al enemigo en mi vida? ¿Cómo yo trabajo con este problema que yo lo catalogué con, vamos a llamarle situación, pero uno ha notado que inclusive en lo personal uno ha tenido esto, donde uno establece responsabilidad protagónica en la otra persona que me rechazó, que me traicionó, que dijo lo que no era, que me calumnió, y yo estoy esperando un rol protagónico de esa persona para dar inicio a un ciclo de sanidad, a un proceso de sanidad. ¿Cómo trabajamos por esto? Porque siempre vamos a ver culpable a esa persona que me rechazó. ¿Cómo se trabaja con esto, doctor? Parte bien importante, ¿verdad?, de la madurez espiritual y madurez emocional es que yo pueda aprender a asumir responsabilidad, o sea, tenga apoderamiento, no sea promotor de la mentalidad de la víctima, de la mentalidad de victimización. Sí, lo ideal es que pueda haber una actitud conciliatoria entre las partes involucradas, pero no puedo condicionar mi proceso de sanidad,
ni tampoco mi proceso de, ¿verdad?, de higiene espiritual, a que la otra parte, ¿verdad?, esté en acuerdo, esté en apertura de asumir responsabilidad, porque esos son los episodios más limitados, los más remotos. Por lo tanto, como parte de ese crecimiento, parte de la higiene de mi vida como creyente es yo no esperar a tener que mi ofensor venga a mí y se disculpe, sino que yo tome la iniciativa. Por eso es que la Biblia siempre pone la responsabilidad en el creyente de perdonar, aunque no sea tu culpa, perdonar, aunque tú no seas la causa de la controversia. ¿Por qué? Porque mientras más yo practico el perdón, voy creciendo en la caridad. Y mientras más voy creciendo en la caridad, menos vulnerable me hago, ¿verdad?, a las controversias que muchas veces el alma sufre. Y de igual manera, más, ¿verdad?, más autoridad voy desarrollando en lo que es la vida espiritual. Por eso, el enemigo, y con esto concluyo, el enemigo no le teme a un creyente perfecto, le teme a un creyente que está sano. ¿Por qué? Porque el enemigo opera donde el alma permanece herida, pero Cristo reina donde el alma deja ser sanada.